all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 220. Fortalezas y debilidades en una entrevista de trabajo. ¿Cómo responder cuando te hacen esta pregunta? ¿Cómo responder cuando te preguntan cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de 1000 palabras. Semanalmente compartimos ideas, conceptos e historias sobre comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. En este episodio vamos a desarrollar un tema interesante que yo creo que todos hemos pasado por ese lugar en algún momento de nuestras vidas. En una entrevista de trabajo siempre nos preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Bueno, creo que de hecho en algunas actividades lúdicas por ahí de integración es una pregunta muy común. ¿Cómo responderla de la mejor manera? Ese tema lo desarrollaremos en un momento. Nos acompaña en la producción y publicación de este contenido John Edison Montoya. Antes de desarrollar nuestro tema, una historia interesante. Muchas personas presumen de su transparencia, de ser muy honestos, muy sinceros. Y yo valoro la transparencia, valoro la sinceridad, valoro la honestidad de las personas, pero hay algunos que exageran sin ninguna necesidad. Es decir, no se trata de decir mentiras, aunque todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho pequeñitas mentiras o como dicen los gringos, white lies o mentiras piadosas. Hemos dicho cositas o hemos acomodado las verdades, unos más que otros, pero ¿qué ocurre? Definitivamente ocurre. Pero hay personas que se exageran con su transparencia, que se exageran con esa honestidad y dicen las cosas cuando no tienen que decirlas. Entonces me acuerdo de una historia de un amigo de la universidad, muy amigo mío, no voy a decir su nombre, y estábamos en esas épocas como de conquista, de conocer más a fondo las compañeras de la universidad, de estar con ellas, de salir, de pasarlo bien, y una compañera de la universidad me decía, ve, este amigo tuyo que se llama, no voy a decir el nombre ni mucho menos, lo conocí ayer, se sentó conmigo y habló como 30 minutos, no me dejó hablar y me dijo que era paranoico, que no sabía bailar bien, que a veces era un poco cansón. Es decir, le enumeró una serie de debilidades, por ahí 17, y se las explicó claramente por qué él era de esa manera. Mi compañera de la universidad obviamente dice, no me interesa hablar con este man para nada. El tipo de una vez se vendió como no era. Y sí, la vida, como hemos hablado, es un proceso de comunicación que implica una negociación, porque todo el tiempo estamos tratando de convencer que alguien haga algo por nosotros. Y no es manipulación. Queremos que nuestros hijos se coman la comida para que estén bien de salud. Queremos que nuestros hijos hagan la tarea.
Queremos que nuestros hijos tengan buenos hábitos, que sean personas de honor. Queremos que nuestros compañeros de trabajo hagan lo que les toca hacer para que avancen las cosas, para ser productivos. Es una negociación, una persuasión permanente. Y a veces lo logramos y a veces no. A veces usamos las tácticas adecuadas, otras veces nos descachamos de alguna forma o por el tono como decimos las cosas, que a veces me ha pasado a mí, les tengo que confesar, a veces porque decimos lo que no es, a veces porque la otra persona se estresa. Todo es comunicación, todo es una persuasión. Y cuando estamos en una entrevista de trabajo, no es la excepción. Estamos negociando, estamos persuadiendo para que nos contraten. Yo hace rato no paso por esa etapa porque soy ya independiente, tengo una empresa, un pequeño emprendimiento, pero sí hago esa pregunta también. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? En este episodio te vamos a contar algunas tácticas interesantes para que resuelvas esa pregunta. Debo decir primero que el contenido de este podcast está basado en su mayoría en un artículo muy interesante que me encontré en Harvard Business Review. Ha sido escrito por Joel Schwartzberg. Vamos a dejar el link para que encuentren este artículo en su versión original. Y como siempre les explico, cuando encuentro algo que me parece interesante, pues hay que compartirlo. Porque muchos de ustedes, como he explicado, posiblemente no hablan inglés o posiblemente no quieren leer inglés, porque también pasa. Por ejemplo, mi esposa, quien habla 3 idiomas, no le gusta leer en inglés. Cada cual, ¿cierto? Y otras personas prefieren este formato amable, entretenido, cercano, que es el podcast. Por eso, convertimos este artículo de Harvard Business Review en un buen podcast. Así que empecemos a desarrollar el tema. ¿Les parece? El hecho de que la pregunta ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Sea una pregunta obvia, medio lugar común, no la tomes a la ligera, porque las respuestas a este par de preguntas, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Significan mucho para la empresa que te está entrevistando. Estas preguntas relacionadas con debilidades y fortalezas aparentemente son las más fáciles de resolver por aquellos que están buscando un trabajo. Y esto debido a las respuestas clásicas que están asociadas con esta pregunta y que también se han vuelto lugares comunes. Mis fortalezas, la creatividad, la solución de problemas, la colaboración. Mis debilidades, y estas son fantásticas por cierto, soy muy perfeccionista, me importan mucho las cosas, trabajo muy duro. Aunque estas respuestas pueden ser verdaderas, lo cierto es que cuando aparecen en una entrevista de trabajo, suenan a cliché, suenan poco originales, suenan a respuestas de plantilla. Así que vamos a compartir las recomendaciones que nos da Joel Schwartzberg. Es importante que entiendas, por ejemplo, que cuando te preguntan por fortalezas, básicamente lo que está buscando la empresa es cómo esas fortalezas que tienes se pueden acomodar a las necesidades que tiene la empresa. Vas a seguir las siguientes reglas que te van a ayudar a impresionar, a ser relevante y a ser diferente. Primera recomendación, enfócate en la fortaleza que aparece en la descripción del puesto de trabajo, que aparece en la oferta de trabajo. Aquí no hay que ser adivino para saber que lo que están buscando está escrito en la oferta de trabajo. Busca los atributos que están listados en aquella parte que dice requisitos, calificaciones o habilidades requeridas. Segundo, sé más específico con esa fortaleza que tienes. Aquí hay algunos ejemplos de fortalezas que son genéricas y cómo las convertimos a una fortaleza más específica. En lugar de decir tengo habilidades de comunicación, es mejor decir tengo habilidades para hablar en público, habilidades para presentar. En lugar de decir tengo habilidades con las personas, es mejor decir tengo habilidades para manejar equipos de trabajo. En lugar de decir tengo habilidades con el video, es mejor decir tengo habilidades para editar y producir video. Tercer paso. Una vez que hayas escogido la fortaleza, trata de expresarla en estas 4 partes. 1. La fortaleza. 2. Un ejemplo de la vida real de cómo has aplicado esa fortaleza. 3. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el tú haber aplicado esa fortaleza? 4. ¿Qué tanto disfrutaste el haber aprovechado esa fortaleza en ese momento? Así que trata de incorporar la mayor cantidad de estos elementos para describir tu fortaleza.
no es solamente nombrarla, es generar de alguna manera una experiencia, de tener un cuento, una historia, que definitivamente va a enganchar a tu interlocutor con esa fortaleza que tienes. Entonces, si ponemos esa fórmula en un ejemplo concreto, si juntamos esas recomendaciones del autor de esta nota, nos va a quedar algo así. Vamos con 3 ejemplos. El primero, conozco mucha gente que tiene miedo a hablar en público, pero a mí realmente me encanta hablar en público y usualmente uso la experiencia que tengo en ese campo para apoyar los proyectos de los equipos. Por ejemplo, la semana pasada presenté el nuevo portal de servicio al cliente a un prospecto que tenemos y este firmó inmediatamente con nosotros. Constantemente me felicitan porque ayudo mucho a mis compañeros de trabajo con esta habilidad, con esta fortaleza que tengo de hablar en público. Vamos con el ejemplo número 2, con este mismo esquema para presentar las fortalezas. Me encanta el manejo de proyectos porque me encanta resolver problemas de una manera organizada y colaborativa. Por ejemplo, recientemente manejé la planeación, las pruebas y el lanzamiento de un nuevo producto de línea que se lanzó con una agenda y con un tiempo muy apretado y por debajo del presupuesto. Me encanta ayudar a los equipos a que puedan mover las partes necesarias de un proyecto para que se haga realidad. Además, manejar todos esos tiempos de entrega al mismo tiempo, de tal manera que los miembros de ese equipo se enfoquen en las cosas que tienen que entregar. Tercer ejemplo. Creo que mi más grande fortaleza es el manejo de equipos. Realmente disfruto trabajar como equipo y me encanta sacar de cada persona lo mejor que tienen, sus habilidades y las perspectivas únicas en un proyecto. Mientras que al mismo tiempo me divierto y puedo mantener un buen balance entre mi vida personal y mi vida laboral. Uno de los momentos que más me ha llenado de orgullo fue el ganar un premio de aprecio de mis compañeros. Y es que realmente disfruto hacer mi parte para ayudar a todas las personas a entregar lo mejor de su trabajo. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de fortalezas y debilidades en una entrevista de trabajo. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en 1000 palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de fortalezas y debilidades en una entrevista de trabajo. Hablemos entonces ahora de cómo presentar las debilidades. Suena como raro eso de presentar debilidades, ¿no? El caso es, como lo plantea este episodio, en una entrevista de trabajo siempre van a tener esa pregunta común de qué son las fortalezas y qué son las debilidades. ¿Cómo entregar esa respuesta frente a las debilidades? Dice el autor de esta nota que la clave es ser auténtico, pero no autosabotearse. Porque si pones algo muy exagerado, muy dramático,
lo más probable es que la persona que te haya entrevistado vaya a recordar eso para siempre. Le vas a dejar una imagen memorable, pero de forma negativa, de tal manera que cuando vaya a elegir los candidatos para el puesto, te va a descartar inmediatamente, porque dejaste una mala impresión si te autosaboteas. Y créeme que te va a tener presente de forma negativa, así sea en su subconsciente. Así que tu objetivo es limitar y mitigar esas impresiones potencialmente dañinas. Entonces, aquí están los tips para que respondas a esa pregunta sobre las debilidades de una manera proactiva, pero que también sea honesta y responsable. Primera recomendación: reimagina, reinventa esa palabra debilidad. Conviértela más bien en un reto. Y no solamente reemplázala o reimagínala en tu cabeza, sino también en lo que le vas a decir al entrevistador. El problema con la palabra debilidad es que suena más a algo permanente, a algo que no tiene posibilidad de cambiar, de removerse, de mejorar. En cambio, cuando dices reto, de por sí ya es una palabra que implica una acción, algo que tienes que hacer para superar el problema, para superar la situación, un obstáculo que quieres vencer, algo que quieres derrotar o derrocar para llegar a un objetivo final, que es superar esa debilidad. Pero no estás diciendo debilidad, sino que estás diciendo reto. Es una palabra, como te digo, que de alguna manera connota algo en lo que se está trabajando y se puede mejorar. El autor de esta nota, quien la escribió originalmente en inglés, habla de challenge, es decir, reto. Pero hay una expresión en español conformada por 3 palabras que significa básicamente lo mismo, que tiene la misma connotación positiva de reto, y es oportunidad de mejora. Al menos en Colombia se usa mucho en ambientes corporativos este término, oportunidad de mejora. Y también tiene esa connotación positiva, no negativa, como lo es la palabra debilidad. La segunda recomendación: escoge retos u oportunidades de mejora de temas concretos que sí se puedan mejorar. Por ejemplo, presentación en público, análisis de datos, manejo de una tecnología en particular, porque estas habilidades deseadas, que por ahora no las tienes, pero que tienes cierta idea, se puede trazar un plan para dominar estas habilidades. Y se pueden poner fechas y se puede poner una medición para saber si estás dominando las habilidades o no. En cambio, debilidades relacionadas con el comportamiento son como debilidades personales más difíciles de manejar, de superar y de ponerles como una fecha para resolver. Por ejemplo, ese tipo de características que de pronto tenemos, como ser inseguros o ser desorganizados o ser impacientes, de pronto son muy difíciles de medir. Siquiera ya no estoy en entrevista de trabajo porque no sé qué hubiera dicho con el tema de la impaciencia. Pero sí, es mejor hablar sobre esas cosas que nos faltan, pero que se pueden mejorar, que se pueden superar con entrenamiento, con una formación, con un plan, y que se pueden medir al final de cuentas. Tercera recomendación para presentar las llamadas debilidades u oportunidades de mejora o retos: evita los clichés. Evita esas frases comunes o lugares comunes tan golpeadas como es que soy muy perfeccionista, es que soy un workaholic. La verdad es que las personas, cuando responden que son muy perfeccionistas o que trabajan más de la cuenta, lo que quieren es presentar la llamada debilidad como una gran fortaleza. Están esperando que la persona que los esté entrevistando piense: este tipo trabaja mucho, es decir, que nunca va a perder tiempo. Están esperando que el entrevistador piense: es perfeccionista, o sea que le gusta entregar las cosas bien hechas. Pero no, esa persona no va a pensar eso, porque está tan acostumbrado a entrevistar a tantas personas que son respuestas que les llegan con mucha frecuencia: ser perfeccionista y ser workaholic. Y la verdad, más bien lo que van a pensar, porque lo que están proyectando estas respuestas es: eres muy perfeccionista, es decir, que no eres una persona práctica. Eres una persona que no acepta un suficientemente bueno, porque a veces las cosas tienen que salir y no se pueden quedar esperando correcciones y correcciones y correcciones y esperando que todo el mundo dé una opinión y ser perfecto para salir. No, a veces las cosas tienen que ser lo suficientemente buenas. Y si tú eres un perfeccionista, pues vas a trancar el proceso normal, el devenir normal de la organización, el entregar productos, servicios,
el hacer las cosas en el momento y en el tiempo que se tienen que entregar, no esperando a que sean perfectas, porque si eres perfeccionista, eso es un problema. Cuando trabajas mucho, cuando dices que eres un workaholic, lo que le estás diciendo a la otra gente es que eres desorganizado, que no te alcanza el tiempo normal para terminar lo que te propones, que cuando estás en tu momento laboral te desenfocas, te pones a hacer otras cosas que no están relacionadas con lo que tienes que cumplir. De tal forma que lo de soy perfeccionista y soy un workaholic puede funcionar en tu contra. Cuarta clave para presentar los retos. Escoge un reto de los problemáticos, de los llamados debilidades, que no tenga que ver con el punto principal de las responsabilidades que está buscando la empresa en ese cargo. Esto es demasiado obvio, pero hay que decirlo. Por ejemplo, a mí que no me gusta la contabilidad y que la entiendo apenas lo necesario para manejar una empresa, no me puedo postular a un puesto donde una de las habilidades requeridas sea lectura de libros contables. Es más, creo que de hecho en un proceso de contratación no llegaría ni a ese punto de la entrevista. Nuevamente, como te comentaba antes, revisa bien la oferta de trabajo en qué consiste para que prepares muy bien tu discurso con relación a tus habilidades, tus grandes fortalezas y con relación a las oportunidades de mejora o retos. Recomendación número 5. Una vez que hayas escogido un reto, trata de expresarlo en 3 partes, pero muy rápido. Primero, mencionar ese reto o esa debilidad. Segundo, en 1 o 2 frases comparte 2 pequeñas consecuencias de tener esa debilidad. Pero tercero, lo más importante, donde debes centrar más el discurso, demuestra voluntad y compromiso para superar ese reto. De hecho, si puedes delinear un pequeño plan donde digas, yo pienso manejar este reto, pienso superarlo de esta manera. Voy a hacer esto, esto y esto. Clarito. Vamos a poner un par de ejemplos sobre cómo contar, cómo responder a esta pregunta de las debilidades. Ejemplo número 1. Uno de mis retos es mi falta de experiencia profesional en el manejo de herramientas como PowerPoint o Canva. En el pasado había tenido especialistas que me diseñaban este material, pero ellos no conocían muy bien el contenido como yo. Así que uno de mis objetivos este año es dominar estas aplicaciones y seguir mejorando en este tema. Ejemplo número 2. Uno de mis retos es aprender sobre las nuevas tecnologías en el lugar de trabajo, como por ejemplo plataformas en la nube, herramientas de manejo de datos y sistemas de administración de contenido. Lo que sucede es que me lleva algo más de tiempo aprender a manejar estas tecnologías, pero una vez lo hago, me encanta usarlas. Y cuando aprendo también me gusta enseñar lo que aprendí. Me encanta cuando una compañía ofrece recursos y entrenamiento para ayudar a que sus colaboradores tengan más confianza a la hora de usar estas plataformas y herramientas. Bueno, yo creo que después de escuchar este episodio ya tienes herramientas sobre cómo responder a las fortalezas y a las debilidades en una entrevista de trabajo. Le damos las gracias nuevamente a Harvard Business Review, de donde hemos tomado la nota original para convertirla en podcast, y ya al principio dimos el crédito correspondiente. También vamos a poner en las notas de este show el link al artículo original que inspiró este episodio. Si nos encontraste por asuntos del azar, te cuento que semanalmente compartimos ideas, conceptos, historias sobre comunicación efectiva para vivir mejor y para trabajar mejor. Así que síguenos en tu directorio de podcast preferido. Publicamos semanalmente sin falta. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.